14 de agosto, San Maximiliano Kolbe, del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto dure, de modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Palabra del Señor. En la mañana del 10 de octubre del año 1982, el Papa Juan Pablo II celebró una importante canonización en Roma, en la Plaza de San Pedro. Y quizá lo que más llamó la atención de aquella celebración no fue la cantidad de peregrinos que se habían acercado a Roma, cosa que era muy común, ni tampoco la homilía tan bonita del Papa, a la que ya las personas estaban acostumbrados, sino sobre todo que estaba entre los invitados la persona a quien el nuevo santo había salvado la vida. Efectivamente, se llamaba Gakoniacki Francisco, como podéis imaginar el apellido es polaco, y era un hombre casado y con hijos que había sido condenado a ir al campo de concentración de Auschwitz, en Polonia, a 40 kilómetros al oeste de Cracovia, en la Segunda Guerra Mundial. Pues bien, cuando se escapó uno de los presos de aquel campo de concentración, el mariscal del campo ordenó diezmar a la población de los presos, es decir, ir seleccionando uno de cada 10 para que el 10% de todo el campo de concentración sufriera la pena de muerte como castigo por este que se había escapado. Y cuando le tocó a este señor del apellido polaco, uno que tenía a su lado dio un paso adelante y dijo: soy un sacerdote católico y yo quiero morir por él, que tiene mujer e hijos. Los guardianes de aquel campo quedaron perplejos y así lo hicieron. Llevaron a este sacerdote católico a pasar unos días de aislamiento sin darle de comer, días en los que estuvo animando al resto de los presos que estaban en las mismas circunstancias, y finalmente, tal día como hoy, 14 de agosto, con una inyección letal le dieron muerte. Aquel hombre se llamaba Maximiliano Kolbe, es el santo que hoy celebramos, y es un santo franciscano que ya antes de aquella gesta heroica en el campo de concentración de Auschwitz había sido un hombre muy virtuoso. Siendo niño, su madre en una ocasión le corrigió y él se echó a llorar, pero se fue a rezar y le dijo a su madre con toda la naturalidad del mundo: la Virgen me ha dicho que si quiero estas 2 coronas para llegar a ser bueno, como tú quieres, mamá, una corona blanca de la inocencia, de la pureza, y otra corona roja del martirio. ¿Y qué le has dicho tú?, le preguntó su madre. Pues le he dicho que sí. Y efectivamente Dios, la Virgen, le regalaron estas 2 coronas a ese niño polaco que llegaría a ser mártir en la Segunda Guerra Mundial. La corona de ser santo e inocente por su conducta y de ser mártir por dar su vida generosamente. Entró franciscano conventual, hizo estudios en Roma, estudios sobre la Inmaculada, estudios sobre la obediencia, y fue un hombre pionero en su tiempo porque fundó la llamada Ciudad de la Inmaculada, que ahora nos llamaría la atención, una verdadera ciudad con edificios para que viviera la gente y también con fábricas y con un noviciado donde llegó a haber 762 religiosos y 150 preparándose para profesar, para hacer los votos, una emisora de radio, un periódico que se llamaba El Pequeño Diario, que llegó a tener entre 150 y 250.000 ejemplares diarios, dependiendo de los días, y una revista, El Caballero de la Inmaculada, que tiraba 100.000 ejemplares también periódicamente. De modo que era ya un sacerdote enamorado de la Virgen, con un gran celo apostólico, con un gran deseo de evangelizar, de hacer todo el bien posible, de servir al Señor y a la Iglesia. Y así estaban las cosas
cuando el 28 de mayo de 1941 lo detuvieron en su Polonia natal para llevarlo a este campo de concentración de Auschwitz. Quizá él pensó que se frustraban aquellos proyectos apostólicos tan apasionantes y que tanto fruto estaban dando, pero en realidad es que el Señor le llevaba para que hiciera el final de su vida todavía más hermoso que el principio, con ese gesto tan eminente de entregarse hasta morir para salvar la vida a una persona. Qué impresionado debió quedar aquel hombre a quien le salvó la vida Maximiliano Kolbe, y qué emocionante debió ser aquella celebración de la canonización de la que comencé hablándoos en el año 1982. Asistir a una misa con Juan Pablo II, asistir porque alguien te salvó la vida y que ese alguien sea declarado santo por la Iglesia Católica. Hoy nos acogemos a la intercesión de San Maximiliano Kolbe. A él le pedimos que nos ayude a querer tanto a la Virgen como la quiso él, y a él le pedimos también que nos vaya disponiendo y preparando para lo que Dios quiera en el futuro de nosotros. No os quepa duda que el martirio no se improvisa. Maximiliano Kolbe llegó a ser mártir porque antes había aprendido a ser muy fiel a Jesucristo. Lo que a nosotros ahora nos toca es ser muy fieles al Señor, ser muy fieles en nuestras circunstancias, en lo que Dios nos pide ahora, en lo que nos toca. Y después Dios dirá lo que Dios quiera. Ojalá que Dios siga admitiendo a algunos a la gloria, porque no se le puede llamar de otro modo, de corresponder al amor de Cristo con un amor idéntico, de dar la vida por el que ha dado la vida por nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.